estén bien donde quiera que estén, rápidamente voy a definir una palabra que es autor. Autor. Sigo con la letra A. Y autor, pudiera uno decir, bueno, es obvio lo que significa. Un autor tiene que ver con el responsable de una obra. El responsable entendiéndose que es el creador intelectual. Y uno pudiera decir, bueno, el autor es el dueño de esta obra, el padre, el artífice. Y esto uno pudiera traerlo a los textos escritos, que uno sabe que estas ideas que están allí impresas tienen un autor. Pero cualquier interpretación, obra que exista, debe tener un autor. Llámese procedencia. Algunos pudieran decir, se originó con tal persona o en este contexto y hay un responsable que quisiéramos que éste estuviera consciente de tal cosa, y muchas veces éste protege su derecho a la autoría que le confiere su obra. Es decir, hablando en primera persona, su obra tiene una cuestión que pudiéramos denominar relevante y respecto a él como el creador, el que lo causó, ¿sí? Hablando de causa-efecto, el efecto vendría a ser la obra. ¿Y quién lo causó? Pues siempre hay un eslabón que nos lleva a alguien, un algo de alguien. Porque este alguien, estando consciente, teniendo un intelecto cabal, puede hacer tal cosa. Aquí habíamos hablado un poquito antes, pero esto es un término que usted puede buscar en algún momento, tiene que ver con la física y es un eje transversal en todo cuanto existe, porque si existe es porque llegó a existir. En todo caso, se trata de configuraciones que están de alguna forma estructuradas para que sean lo que son y no un caótico acto que no representa mayor cosa, o por lo menos no es descifrable, y como tal pues no tiene una mayor consideración de que alguien ejecutó tal cosa, porque es un caos, está desordenado. Así que el hecho de que uno no entienda un caos y por eso lo considere como tal, no quiere decir automáticamente de que esté allí sin ninguna razón. Probablemente es que no entendamos el porqué de esto. Siempre nos interesa saber el porqué, esta causa-efecto, que es inevitable que pensemos en un efecto sin considerar una causa. Hablando del autor, es esto, ¿no? Es el causante de la obra. Aquí tengo algunas noticas que me voy a valer de ella, ¿no? En inglés, copyright significa derecho de autor. También vamos a hablar un poquito de eso, porque toda cuestión que existe debe tener un autor. Y uno dice, bueno, tiene que tenerlo. ¿Acaso no puede ser que existió de la casualidad, como en un azar ciego, que, bueno, ese libro llegó allí y cómo llegó esta casa, esta estructura? Le estoy hablando de que lo más probable es el desorden. Y hacía alusión a esto de la física, que no terminé de decirle qué cuestión era propiamente, que tiene que ver con la termodinámica, y tiene que ver con la entropía, que es un valor, una unidad de medida, si se quiere, y aquí me corrigen quienes estén más expertos en este tema de la, de la física, de esta cuestión que nos indica de que lo más probable es el desorden, ¿sí? Así que cuando uno ve un sistema complejo, bien configurado, y aún no tan complejo, uno no llega a conclusiones precipitadas de que eso ocurrió por casualidad.
De hecho, es casi imposible que algo así haya de todas maneras desenvuelto en una trama de cosas que por cuestiones casuales se fueron sucediendo hasta llegar a un cuadro, un libro, y que no tenga ningún autor, ningún responsable. Esto es más difícil de creer todavía. Así que un autor siempre tendría que estar considerándose como parte, artífice, causa de tal efecto, ¿sí? Y voy a recurrir a mis notas porque aquí dice en relación a el significante, hay otros envueltos en lo que es un autor, ¿no? Ya les decía, es un artífice, un ejecutor, un inventor, un creador y también un causante. Hay obras artísticas, obras literarias, obras científicas. Y yo diría que, y aquí pues es debatible también en algunas cuestiones que uno pudiera llamar naturaleza, que también pudiera uno estar conectando esto con la parte científica, ciencias naturales, ¿sí? En la naturaleza encontramos, por supuesto, muchas obras, ¿sí? Un animal, nuestro cerebro, nosotros mismos, cómo estamos hechos, y han encontrado alguna explicación en diferentes, digamos, eh, formas de concebir la causa de tal complejidad, ¿no? De una cuestión tan sofisticada, una ballena, el océano, la existencia. Y existencialmente, es decir, cuando se hacen preguntas en cuanto al qué y también al por qué, porque es que hay algo pudiendo no haber nada, ¿sí? Porque hay existencia pudiendo sencillamente estar esto en un estado vacío, cero, y muchas veces estas preguntas están allí presentes, pero preferimos ignorarlas porque son de tal complejidad que sencillamente vivimos en el día a día un paso a la vez sin hacernos tantas preguntas al respecto. Y uno le deja eso a la filosofía y a otras cuestiones que no son, digamos, en nuestro día a día una situación que uno pudiera evadir más bien y no son consideración de debate. Preguntarnos por el autor es tratar de ver el origen y hacer eso es remontarnos atrás, atrás. ¿Y por qué atrás? En cuestión de tiempo, porque nosotros definimos la flecha del tiempo en el principio de entropía como que va hacia adelante, en el sentido de que va en deterioro y uno quiere tratar de buscar una explicación. Y esta explicación, pues como les decía, hay muchas versiones. La evolución ha tratado de vendernos la idea, y eso que es una teoría muy debatible, nada comprobable, con muchos eslabones perdidos, pero ha tratado de vendernos la idea y casi que se erige como única idea, al menos en Occidente, que se promueve desde las academias, desde los libros de textos, y esta idea no termina de calzar, porque hay eslabones perdidos, como le mencionaba. Hay cosas que no se terminan de estar poniendo en cuestión de definitorias. Es más, hay muchas cosas incongruentes que no encajan. Así que cuando hablamos de venir de el chimpancé, el mono, por ejemplo, que es lo que nos quiere vender, o que hay una generación espontánea, que la vida vino espontáneamente y no este principio de que solamente la vida o de la vida puede provenir vida, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, este origen pudieras en todo caso llamarlo una procedencia y no tiene nada que ver con el origen. Yo puedo decir procedo de tal sitio
porque fue el último sitio donde estuve. En todo caso, había que cuestionarse qué pasó más atrás, cuál es mi origen. Y mi origen tendría que remontarse al nacimiento. Y todavía más atrás, bueno, ¿acaso tú naciste de quién? Y esta persona nació de quién? Y así nos remontamos a la vida primogenia. Sí, vamos a decir, los primeros inicios de verdad, el origen como tal. Y esta idea de que un organismo unicelular fue sofisticándose, entonces uno tuviera todavía que pensar en de dónde salió este organismo unicelular, espontáneamente, o tiene alguna causa y estos efectos acaso por ser tan ordenados en configuración, acaso no pudiera uno pensar y hasta cuestionarse mientras uno piensa por qué es que esta casualidad es tan ordenada. ¿Acaso no hay una obra maestra que nos lleva a pensar en que tal diseño y la forma en que funciona y se sostiene, que todavía eso es algo que termina siendo para muchos un misterio, se sostiene? ¿Por qué existe? ¿Quién? En todo caso, también surge la otra pregunta. Lo cierto es que existe, el por qué trata de explicarlo la ciencia, la filosofía y todo este tipo de cosas, pero el por qué y el qué lo causó y todavía quién lo causó, hay una conciencia detrás de eso. Baruch Spinoza le decía la naturaleza, la totalidad, y tenía esta explicación de que se trataba de un autor, sí, ciertamente, atribuyéndoselo a Dios, ¿sí? Pero él, la explicación que tenía de Dios, ¿sí? Como causa incausada, tenía que ver con el panteísmo, cosa que Leibniz no le calzaba, ¿no? Él prefería pensar en que la autonomía, el libre albedrío, la contingencia era posible y no tenía ninguna conexión, porque además era muy contradictoria con el panteísmo, que hay un control de todo y todos estamos como automatizados, como que ya nuestra decisión de hacer no es posible. Así que estamos más bien, si el panteísmo es una verdad y que la naturaleza lo es todo, en, es debatible. No estoy aquí marcando una pauta, ni siquiera estoy inclinándome a uno y otro, sino para hacer razonar de que esto del autor, ¿sí? Y me estoy yendo muy lejos, pero cuando hablamos de lo más básico, pero desde lo más básico, antropos, antropocentrismo, ¿sí? Es decir, antropocéntrico, eso es lo que quise decir. Estamos diciendo de que si yo comparo las cosas que yo hago, ¿sí? Y muchas de ellas en relación a la ciencia y a la tecnología, hay una ciencia que se llama biomimética, que no es otra cosa que observar la naturaleza y tratar de copiar estos diseños para construir el avión. Por ejemplo, uno ve los pájaros, hablo de uno como el ser humano, haciendo innovaciones que además son copias. El autor de el original, ¿quién es? Es decir, ¿quién hizo el pájaro? ¿Sí? Ok, tú puedes decir, yo hice el avión, es mi autoría, pero te lo copiaste de la ave. O así muchas cosas que existen, son artículos que por supuesto tienen mérito las personas que lo hicieron, que lo diseñaron, pero uno se pregunta, bueno, ¿y el original? ¿Quién es el autor del original? Entonces aquí hay planteamientos que surgen, ¿no? En relación a las palabras, ¿sí? Hay dos cosas que tienen que ver con lo connotativo y denotativo.
Lo connotativo es figurado. Ahora le voy a decir qué relación tiene esto con lo que estoy hablando del autor. Y lo denotativo es literal. Hablemos de lo denotativo. Lo denotativo, y aquí tomo mi nota brevemente, es algo literal o referencial, ¿sí? Es objetivo y así trata de ser la ciencia, ¿sí? No es especulativa, esto también hay que ponerlo entre comillas. También, a diferencia de lo connotativo, ¿sí? Lo denotativo empieza a ser más, y aquí en mis notas está el hecho de que las explicaciones son formales y haciendo la comparación otra vez con lo connotativo, es más bien basado en sentimientos, emociones y son más particulares de un contexto. Entonces, cuando hablo y hago énfasis a lo denotativo, y como decía Wittgenstein también, creo que antes de él, eh, Russell, algo así es el autor, que hablaba que las palabras, el discurso, uno dice, bueno, eso es puro bla, 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 pero hay una función del lenguaje que es lo denotativo. Y lo denotativo tiene que ver con lo que les decía, con que se puede hacer cosas, es pragmático, se pueden hacer cosas literalmente con las palabras, con el lenguaje. No es puro bla, 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 sino que, por ejemplo, con el lenguaje las personas se terminan casando, ¿sí? A través del lenguaje hacen documentos y estos documentos tienen un valor pragmático, ¿sí? Es decir, tienen una utilidad práctica, el uso, decía Wittgenstein, más que la semántica. El contexto y el cómo se usan estas palabras están conectadas y son tan literales que se pueden asumir una creación, una creación. Y por supuesto que hablando de creación debe tener un creador, una intención, una voluntad de poder. Así que el autor está relacionado con eso. Y las palabras, las obras literarias tienen mucho que ver con creaciones intelectuales. El hecho de que usted haga una tesis, un libro, son puras palabras, pero ahí son ideas. Y estas ideas pueden tener un valor práctico, siempre tienen un valor práctico. Es decir, en el lenguaje está implicado lo connotativo, pero también lo denotativo. Es decir, que se deja ver una obra a través del lenguaje. No es pura palabrería, ¿sí? Y las personas pueden reclamar su obra, su cuestión de derecho intelectual, el copyright que le hablaba. Copyright. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, en Ecuador yo estuve investigando, por eso es que tengo estas notas aquí, que es donde yo estoy, y cada sitio tiene una institución semejante, yo lo supongo, pero estoy casi seguro que sí, pero se llama, o eso es lo que estuve investigando, Sistema Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, en sus siglas. Y ahí las personas registran una patente. ¿Qué es una patente? Y cuidado, ¿será que yo tengo que tener registrado mi obra intelectual, sea como sea, artística, científica o sí, literaria? Si yo no la tengo registrado, no tengo ningún derecho a ella. No puedo reclamar, en todo caso, ¿para qué es el registro? Puedo reclamarlo si es que tengo registro. Si no tengo registro o no tengo una patente, entonces yo no puedo reclamar mi obra como mía, valga la redundancia, en primera persona del singular. Es decir,
Yo inventé el televisor. No, pero es debatible porque yo también lo inventé. Yo me robé los planos. ¿O será que dos personas al mismo tiempo, caso eh, Newton y Leibniz, pueden estar paralelamente y antes de publicar uno se entera de que alguien ya publicó esto y yo no me he copiado de tal persona, pero resulta que paralelamente estuvimos investigando lo mismo, pero por supuesto que con métodos distintos. No es un plagio, es que paralelamente fueron conformando algunas cuestiones que llegaron a una conclusión similar, por no decir igual. Pero cuando uno revisa el cómo llegaste a estas conclusiones, los métodos siempre son distintos. Si no es una cuestión que se pueda considerar plagio. Entonces se reconoce a uno y también a otro. Pero cuando hablo de la copia, es decir, cuando no haces referencia a nadie, es una obra inédita, pero también cuando haces referencia a alguien y sobre ese andamiaje tienes una propia construcción, versión, interpretación, lo hace distinto. Estoy hablando de cuestiones ideológicas, pero también de un cuadro. Si tú haces una obra artística, en el sentido más clásico, un cuadro, una obra pictórica, y la modificas, ¿hasta qué grado esa modificación hace que, aún partiendo de algo referente a que estuviste construyendo sobre algo ya elaborado, hasta qué grado eres de verdad el autor? Estas modificaciones hacen que la obra sea nueva. Estas modificaciones terminan relevándote o exaltándote a el autor. Bueno, puede ser que uno sea autor de esto, que ya resulta muy distinto. Todas estas modificaciones hacen que sea distinta un autor, otro autor, y también en relación a la tecnología, los programas informáticos y todo eso también, que uno puede considerar de que terminan mutándose de tal manera que no se parecen al otro. Partiste de allí, pero no eres una copia de eso, sino que tú esto lo modificaste, se convirtió en más sofisticado, era lo que quería decir, que ya nada tiene que ver con la base que, aunque eres consciente de que fueron tus referencias, y nombrarlas tendría mucho eh, esto de propiedad intelectual, pero también de honradez intelectual, cuando haces referencia a estos autores. ¿Y hasta qué grado puedes reclamar la paternidad de algo? Por ejemplo, yo he hablado aquí del aceleracionismo. Esto lo podemos hablar porque es con la A luego. Creo que aquí lo mencioné en algún momento. El padre del aceleracionismo, uno dice, bueno, todas estas cosas tienen que ver con quién. Aunque él no lo haya nombrado así siquiera, vamos a suponer, pero tiene que ver todo este concepto con este autor que sí lo he nombrado aquí estoy seguro de eso, seguramente, tiene que ver con este amigo que sí he nombrado aquí muchas veces, ahorita se me fue el nombre, ya lo recordaré, el padre del el aceleracionismo, nuevamente, eh, el padre de el método de la mayéutica, que ni siquiera lo llamó así, el padre de eh, el metodología o lo que pudiéramos decir, y aquí lo hemos nombrado bastante, del cartesiano, cartesis,
René Descartes, de introducir cuestiones matematizables para explicar lógicamente la filosofía. Entonces pudiéramos ya decir que, ok, esto tiene que ver con quién se gana la paternidad del racionalismo. Entonces, René Descartes, ¿sí? Y estoy diciendo todo esto mientras me acuerdo del padre del aceleracionismo, ¿sí? Que yo he hablado aquí de él en cuestiones de cuando hablaba del Frank Noumana, que es el autor del libro eh, Noúmenos con colmillos, ¿sí? Lang, Lang, ese es el nombre, Nick Lang. Entonces, para cerrar esto, que ya ahí divagué mucho, ¿no? Se trata de que el autor es la fuente primogénia, se trata de que es la causa de, y se trata también de que hay que respetar los derechos del autor, haciendo referencias a ellos, citándolos. Por eso es que yo a veces cito a estos autores, y es verdad, yo tengo mis propias ideas, es probable que no esté de acuerdo completamente con sus ideas, es probable que me sirvan de punto o de palanca, de punto de aplicación para otras cosas, otras ideas, o que termine combinándola con ideas de otros autores. Pero lo importante es que yo reconozca y hasta nombre a estos autores, y por eso el reconocimiento. Cuando hago referencia a ellos por su nombre. Y si ese es el caso de cosas menos complejas, y uno reconoce que tienen una idea original y que están resumidas en una persona que en algún momento llegó a ciertas conclusiones, pues lo que es más complejo todavía y que tiene que ver con la naturaleza y todo lo que nos rodea, si puedes decir que este vehículo, este carro, este auto, este helicóptero, esta computadora, este micrófono, todos nosotros podemos decir que tiene un autor. La cámara, ¿sí? Es complejo. Pero entonces las obras que existen, una ballena, un elefante, el hecho de que yo exista, eh, el sol. Y entonces yo me voy a estos campos que yo veo como objetos, ¿sí? Que existen. Yo pudiera cuestionarme y es mi obligación casi, es más, es algo ineludible. No se puede evadir el hecho de que estas cosas complejas deben tener un autor. Y bueno, la explicación que se ha dado es muy distinta, pero no muchas de ellas convincentes. Así que es bueno respetar el derecho del autor siempre. No solamente hacer respetar el nuestro, sino el de todos. Y referirnos a este autor, reconocerlo y nombrarlo es parte del respeto a eso, al derecho del autor, al copyright. Muy bien, gracias por vernos. Espero que esto no haya quedado tan largo y espero que sí haya quedado medianamente explicado. Hay muchas cosas que yo anoté aquí que por supuesto no dije. Hay muchas cosas que tengo aquí que probablemente no voy a decir ahora mismo ni dije, pero que eso no quita de que lo pueda mencionar en otro momento. Y listo. Espero que esto haya sido suficiente o por lo menos básicamente algo que nos haga pensar en el autor y el derecho que tiene y reconocerlo siempre. Muy bien, gracias, chao, chao.